oración para alcanzar la verdadera felicidad. Sé que Dios está dentro de mí y que es la fuente de la paz constante. Por eso, los fenómenos inconstantes no ejercen influencia en mí. Oh Dios, concede a esta persona la felicidad verdadera. Como tú lo proteges, él será realmente feliz. Él es feliz, es feliz, es feliz. Gracias, gracias, gracias. Hola, sean bienvenidos, muchas gracias, muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre algo muy especial, que es sobre ideal. ¿Usted tiene ideal? ¿Cuál es su ideal? Vamos a hablar sobre eso con la enseñanza de Seiichi Noye, con los libros, libro de los jóvenes, maravilloso, y también Invite a la Felicidad, otro libro de maestro Masaharu Taniguchi. Entonces vamos a compartir este video con otros amigos que necesitan escuchar, aprender más sobre cómo cultivar su ideal. Si no está inscrito, por favor, inscriba en nuestro canal de Seiichi Noye para recibir otros videos también como ese. Muy bien. ¿Usted tiene ideal? ¿Cuál es su ideal? Me gustaría ser un buen profesor. No, mejor, el mejor profesor de mi país, de mi escuela. Me gustaría ser el mejor piloto, mejor médico. Me gustaría ser una persona importante. Hay muchos y muchos ideales que nosotros nutrimos dentro de nosotros mismos. Pero hay un ideal que es común a todos los seres humanos. Todos nosotros tenemos un ideal que es común. Isso que o professor Masaharu Taniguchi habla en el libro de los jóvenes, en la página 19, que voy leer para ustedes. En nuestro interior está alojado el ideal perfecto que viene de Dios. Y ese ideal nos susurra constantemente: sé noble, sé puro, sé justo, sé grandioso. Es así que Seiichi Noye nos enseña que nuestro ideal es grandioso. ¿Por qué? Viene de Dios. Dios nos dio una semilla que es nuestro ideal desde nuestro nacimiento en la faz de la tierra para desarrollar esta semilla, crecer y tener muchas felicidades en nuestra vida. Entonces, todos los seres humanos sueñan en crecer, en desarrollarse. Eso es normal del ser humano. Eso que trae la verdadera alegría, la alegría espiritual que estamos desarrollando nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu por medio de un sueño, de un ideal. Por eso, todo ser humano debe regar su ideal, que es como una semilla que tiene dentro de usted, dentro de cada uno de nosotros tiene una semilla maravillosa. Y ahora hay un punto también, un ideal común: ser noble, ser puro, ser grandioso, es común. Pero hay un ideal que es suyo, que es como un don, un talento que fue dado a usted en especial para desarrollar. Hay tareas, hay cosas que solamente usted va a hacer. Eso que trae su verdadera felicidad. Enquanto no hace eso, va a tener tristeza en su vida. Por eso es muy importante descubrir, en primer lugar, cuál es su ideal.
Yo tuve muchas dudas en mi vida para descubrir cuál es mi ideal. Cuando era más jovencito, tenía muchas dudas sobre cuál es mi ideal. Fue Seiichi Onoye que me ayudó en mis momentos de más dificultades en mi vida, momentos de dudas. Fue este libro maravilloso, el libro de los jóvenes, que leí mucho, que me ayudó a descubrir cuál es mi ideal. Con seguridad, todos que leen este libro van a descubrir su ideal. Pero ¿cuál es el secreto de este libro? ¿Por qué que logramos éxito con nuestro ideal? Voy a hablar para usted pronto. Voy a utilizar también otro libro que es Invite a la Felicidad, que también habla una cosa muy interesante. El primer punto para regar nuestro ideal es saber que Él existe. En primer lugar, Él existe, porque hay dudas. Muchas personas no tienen esta seguridad. ¿Será que yo tengo un ideal? ¿Será que merezco tener un ideal como muchas personas tienen, que veo, las personas famosas, las personas importantes? Solo estas personas que tienen, solamente ellos que tienen sueños, ideales grandiosos. ¿Quién soy yo? Un pobrecito que nací en una ciudad muy pequeña, pobre, que no tengo recursos. Entonces Seiichi Onoye viene para decir para usted, en primer lugar, que usted es hijo de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, sean los ricos, los pobres, sean los famosos, los abastados, todos son hijos de Dios y tienen capacidad infinita. De igual manera, no tienen personas que son más o menos que nosotros somos iguales, tenemos la misma capacidad, porque somos hijos de Dios, somos hechos por Dios, como todos. Es por eso que hablamos que todos van a concretizar sus sueños, su ideal. Debemos levar bien alto nuestro sueño, nuestro ideal, porque tenemos esta capacidad. Todos tienen esta capacidad. Para empezar, debemos saber que existe este ideal que está dentro de nosotros, pero muchas personas tienen duda. Por eso voy a utilizar este libro maravilloso que nos enseña cómo escuchar la voz de Dios. Está en la página 126. Maestro habla así para nosotros. 126. Para poder escuchar la voz de Dios, es necesario tener siempre un corazón sincero y tratar de oír la orientación divina. Usted no debe orar con objetivos egoístas. Debe hacerlo para poder beneficiar a sus semejantes de acuerdo con su propia vocación y purificando el espíritu, oír con atención la voz de Dios. Esa voz no es escuchada por los oídos. A veces llega como una intuición o como un murmullo de la conciencia. Al recibir la orientación de Dios, es necesario cumplirla fielmente, pues de lo contrario, Dios no se manifestará para orientarlo. Mira que maravilloso. Debemos escuchar la voz de Dios que está dentro de nosotros. ¿Ya escuchó la voz de Dios que está dentro de usted? ¿Cómo yo hago eso, profesor Luciano? Aprendí en Seiichi Onoye a escuchar la voz de Dios,
a través de la práctica de la meditación. Meditación Shinsoka. Aprendí cuando era jovencito, con 16 años. Fue un cambio muy grande en mi vida. Hacer la meditación Shinsoka. Cuando hacemos la meditación, nuestra mente se vuelve serena, tranquila. Y es por eso que escuchamos con más tranquilidad la voz de Dios. Es semejante cuando vamos a acostarnos en nuestra casa por la noche, por ejemplo, medianoche. Es un momento que la calle también está silenciosa, los vecinos, y cuando todo está en silencio, en este momento que empezamos a escuchar cosas que nunca escuchábamos antes. Por ejemplo, el puntero del reloj. Hay muchas personas que tienen reloj en la pared que hace tic-tac, tic-tac. Es muy pequeño este sonido, pero cuando estamos en completo silencio, escuchamos. La voz de Dios es semejante a este reloj. Está siempre hablando para usted, siempre hablando para nosotros. Porque Dios es nuestro Padre, es nuestra Madre. Está siempre hablando para su Hijo, orientándonos para conducirnos a un lugar maravilloso, para concretizar su ideal, sus sueños. Pero muchas veces, pues nuestra mente está agitada, preocupada con los problemas del día a día, no escuchamos la voz de Dios. Es muy importante entonces cambiar esta postura mental. Por eso, los adeptos de Seicho no Ie hacen la práctica de la meditación todos los días, sin falta, por la mañana y por la noche. ¿Por qué? Porque así vamos acalmando nuestra mente para escuchar la voz de Dios, que es como una intuición. Fue así que descubrí mi vocación, mi camino, mi ideal de vida, escuchando la voz de Dios por medio de la meditación, Shinsoka. Entonces, hagan la meditación, aprendan, vamos a aprender la meditación Shinsoka, va a ver cómo va a cambiar su vida. Seicho no Ie es práctica, no es solamente escuchar o leer. Leer es importante, maravilloso, pero así como los jugadores de fútbol van a escuchar sus técnicos, deben después hacer un entrenamiento con los otros jugadores. Así también Seicho no Ie debemos practicar. Meditación es muy importante para regar su ideal. Ese es el primer punto. Otro punto importante. Reconozca que ese ideal es de Dios. Como hablé en el libro de los jóvenes, este ideal viene de Dios. Viene de Dios. Si viene de Dios, ya está concretizado en el mundo de Dios, en el mundo de la imagen verdadera, como llamamos en Seicho no Ie. Mundo de la imagen verdadera. Es el mundo de las ideas, el mundo abundante, maravilloso de Dios. Si tenemos un ideal, fue porque Dios nos dio este ideal. Captamos solamente este ideal, entonces es para concretizar. Debemos escuchar la voz de Dios y concretizar. Porque si solamente escuchamos y no damos la debida atención, Dios no va más a hablar con nosotros. No es que Dios no va más a hablar con nosotros, es porque su mente ya está habituada a no escuchar. Voy a escuchar, pero no hago. Entonces no da importancia a esta voz. Entonces si tiene una intuición o un sueño, por ejemplo, ya ocurrió conmigo, por ejemplo, soñé con una situación, fue un mensaje para que
yo debería ir para un camino y no para otro camino. Entonces, aténtense para eso que es muy importante. Quien hace meditación siempre tiene intuición. Entonces, es muy importante. ¿Escuchó? Ponga en acción. Ponga en acción. Es muy importante. Muy bien. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Manejar para Vivir. Creo que es eso. Dirigir para vivir. Es de Fórmula 1. Es carros de carrera. Es muy interesante porque habla de la vida de los pilotos de Fórmula 1, su vida, sus desafíos. Desde pequeña edad, 8 años por ejemplo, estos pilotos ya empiezan a manejar. Primer kart. Pero siempre tienen en su mente que quieren llegar Fórmula 1. Siempre tiene. Este ideal que está dentro desde jovencito. Pero la edad no es más importante, porque todo ser humano puede desarrollar su ideal en cualquier edad. En cualquier edad. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de los pilotos de Fórmula 1. Entonces, desde pequeña edad, están empezando a manejar kart, pero están mirando lejos, mirando llegar a Fórmula 1. Cuando yo era también más jovencito, creo que 16 años, me gustaba mucho andar de patineta con mis amigos. Y un día llegó un amigo, nosotros estábamos andando, pulando las cosas, pero saltaba bajo. Y un día llegó un amigo que de repente saltó muy alto. Y nosotros hablamos, mira, qué increíble, saltó muy alto, ¿cómo puede? Entonces yo y mis amigos miramos que este era nuestro ideal. Debemos saltar como esta persona. Este fue nuestro ideal más alto. ¿Por qué debemos mirar nuestro ideal alto? Es porque es así que vamos a desarrollar nuestra vida. No son las cosas fáciles que van a desarrollar nuestra vida. Debemos aprender las cosas fáciles, pero también las cosas difíciles. Y son las dificultades que desarrollan nuestra alma de una manera maravillosa. Entonces, en este momento de mi vida, cuando era más jovencito, saltaba bajo. Y cuando miré, mi amigo saltaba alto, yo también quiero saltar así. Entonces, fue muchas tentativas. No es de un día para el otro. Su sueño o su ideal no va a lograr éxito tan temprano. Debes cada día entrenar. Debemos nos esforzar, es un entrenamiento. Entonces, todos los días pegaba mi patineta y saltaba. Un día un poco más, otro día un poco más, hasta que salté más alto. Fue una alegría. Son en esos momentos que cuando logramos nuestro ideal, cuando es nesse momento que brota uma alegria de nuestra alma. Esta alegria não tiene nada, não tiene dinheiro nenhum que pague esta alegria de nuestra alma, porque é a própria manifestação de Deus.
que estava dentro de nós e que expressamos a través de nossa vida. Por isso que todo ser humano tem ideal e deve poner bem alto su ideal, su objetivo, deve poner bem alto, porque é assim que vai desarrollar su vida grandemente. Então, vamos sonhar alto, sonhar grande, porque é assim que desarrollamos nossa vida. Como estes pilotos de Fórmula 1, desde jovencitos, com 8 anos, por exemplo, e nesta série de Netflix vemos muitos pilotos jovencitos que logram êxito, começam a pilotar estes carros magníficos de Fórmula 1, que é o sonho ideal de todos os pilotos jovencitos. Há dificuldades por el caminho? Seguro que sim. Pero Seiichi Noye nos ensina que as dificuldades são nossos amigos. Como é nosso amigo? Sim, devemos aproveitar as dificuldades, porque eles nos ensinam muito. São os problemas de matemática, por exemplo, que nos ensinam a fazer matemática. São os problemas da vida que nos ensinam como devemos proceder nossa vida, nossa mente, nossos negócios, nossa carreira. São os diversos problemas que temos em nosso dia a dia, são como professores. Seiichi Noye nos ensina desta maneira. São como professores para desarrollar nossa vida. Assim, Maestro Masaharu Taniguchi habla em los libros de los jóvenes. Habla, divirtámonos com as dificuldades. Jóvenes, vamos a divertir-nos com as dificuldades, assim como as olas del mar juegan com las rocas. Vamos a subir alegremente por las cuestas de las dificultades, así como los monos suben alegremente por los troncos de los árboles. Nadie aplaude a un malabarista cuando está simplemente caminando por la calle. La flor del ciruelo es muy admirada y apreciada porque florece en pleno invierno. Jóvenes, no les estoy diciendo que soporten las dificultades. Nosotros que somos de Seiichi Noye, nos divertimos con las dificultades. La vida se vuelve alegre y radiante cuando transformamos las dificultades en diversiones. Las dificultades y los obstáculos son instrumentos deportivos que la vida usa para divertir-se e ejercitar-se. ¿Ustedes creen que esquiar es un trabajo arduo? ¿Que practicar alpinismo es una infelicidad? ¿Que jugar golf es un sufrimiento? ¿Que practicar natación es algo trágico? Claro que no. Todas esas cosas nos hacen utilizar mucha fuerza y energía, pero no nos causan sufrimientos ni tristezas, porque los consideramos deportes divertidos. También los reveses de la vida, cuando los consideramos como deportes, no nos dejarán tristes ni amargados. Cuando sabemos transformar las dificultades en diversiones, nuestra vida se vuelve alegre y radiante y sentimos que estamos repletos de una vigorosa e infinita fuerza vital. Esta es la postura mental que devemos ter em nossa vida. Não apenas suportar as dificuldades, não, vamos nos divertir com as dificuldades. Pero não é tão sencillo, profe, não é tão fácil fazer estas coisas. Pero quando hacemos as práticas de Seiichi Noye, leemos os livros maravilhosos de Seiichi Noye, isto nos ajuda muito. Me ajuda todos os dias
hacer meditación, leer algunas páginas por día de los libros de Seichoné, escuchar las charlas por el YouTube, por ejemplo, podcast, es maravilloso. Esto nos ayuda y vamos divirtiéndonos con las dificultades y vamos así crescendo, desarrollando con alegria, não com tristeza, não com o sentimento que estamos suportando, fazendo muito esforço. Não é assim, é com alegria. Há momentos que muitas vezes queremos desistir, que queremos rendir-nos, porque há muita dificuldade. Pero Maestro Masaharu Taniguchi habla para nós, página 115, que devemos continuar. Habla assim: quando os deportistas praticam um deporte violento, sem interrupção, sentem em certos momentos dificuldade em la respiração e dolor en el pecho. Pero se vencem essa barreira e continuam, de repente se libram de las dificultades, todo se normaliza e entonces pueden prosseguir com facilidade. Los especialistas se refieren a este fenómeno como segundo soplo. Siempre debemos continuar para alcanzar facilmente este segundo soplo. Esto se aplica tanto en el ejercicio físico como en el mental. Entonces, a veces que no tenemos más fuerza para continuar, pero si continuamos, vamos ver que tenemos un soplo de vida a más. Porque Deus está com nós e vamos esforçando cada vez mais. Isso que vai trazer nosso sonho, nosso objetivo cerca de nós, através de nosso esforço. Então, em primeiro lugar, devemos escuchar a voz de Deus. Devemos reconhecer que somos hijos de Deus. Terceiro, vamos divertir-nos com as dificuldades. Estes são 3 pontos muito importantes. Claro que não são solamente esses pontos, há muitos outros para nós falarmos sobre este tema tão importante que é ideal. Então, por isso, leiam os livros de Seiichi Onoye, principalmente sobre este tema, a introdução e também o capítulo 1. E este livro, Invite a la Felicidade, todos são de professor Masaharu Taniguchi. Creio que assim vão lograr êxito com seus sonhos, seus ideais. É meu desejo de fundo de meu coração para todos vocês que estão escutando esta enseñanza maravilhosa que cambiou minha vida e cambia todos os dias, porque pratico. É uma grande alegria poder compartilhar um pouco desta enseñanza maravilhosa com vocês. Muchas gracias.